Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Omar Méndez, soy youtuber, vivo en Cuba y hago contenido diverso como blogs de mi vida diaria y además video reacciones que a ustedes les encanta. Y precisamente en la video reacción anterior estuve recibiendo muchos comentarios positivos, sobre todo de los suscriptores de República Dominicana, a los cuales les envío un fuerte abrazo y un cálido saludo. Quiero que sepan que mi última video reacción a República Dominicana se convirtió en el quinto video más visto del canal y todo gracias a ustedes. Estuve leyendo todos sus comentarios, así que espero que esta video reacción les guste. En el video de hoy estaremos conociendo 20 curiosidades de República Dominicana, de las cuales yo no estoy ni enterado. Así que quédense hasta el final de este video que estoy seguro estará muy interesante. Bienvenidos a nuestro canal. En este emocionante viaje, exploraremos las maravillas y curiosidades más sorprendentes de un destino que cautiva los corazones y despierta la curiosidad de millones en todo el mundo. Bueno señores, el video apenas comienza y ya yo estoy cautivado por esa hermosa vista que vemos acá de fondo. Fíjense qué playa tan bella. Yo nunca he ido a República Dominicana, nunca he tenido esa dicha. Espero poder conocerlo mejor a través de ustedes y de los comentarios que seguramente me estarán dejando por aquí debajo. Así que estoy ya muy ansioso por ver todo lo que nos aguarda en este video. La hermosa República Dominicana. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. 1. La hermosa República Dominicana es la primera ciudad europea en América. La República Dominicana ostenta el honor de albergar la primera ciudad europea en América, Santo Domingo. Fundada por Bartolomé Colón en 1496, esta ciudad colonial conserva su riqueza histórica en su arquitectura, monumentos y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 2. El Caribe. Bueno, en Cuba también tenemos villas fundadas por los españoles o ciudades coloniales. La más antigua es la villa de Baracoa, fundada en 1511 por el conquistador Diego Velázquez. Así que por ahí ya vamos atando algunos puntos en común entre República Dominicana y Cuba. Vamos a ver qué sigue a continuación. Más alto, con el imponente Pico Duarte, la República Dominicana se eleva como la nación con la mayor altitud del Caribe. Este pico, ubicado en la cordillera central, alcanza los 3.087 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas espectaculares y oportunidades para el senderismo y el ecoturismo. Bueno, bellísimo este lugar, el Pico Duarte, el punto más elevado de República Dominicana, y me imagino que las vistas deben ser espectaculares. Déjenme saber ustedes, mis amigos de República Dominicana, si alguna vez han escalado hasta el Pico Duarte. 3. Mai Tai. A pesar de su evocativo nombre polinesio, el cóctel Mai Tai tiene sus orígenes en un hotel de Puerto Plata, República Dominicana. Este refrescante y exótico cóctel se popularizó en todo el mundo como una bebida tropical icónica, pero pocos conocen su vínculo con la isla caribeña. 4. Y aquí en Cuba también tenemos una bebida muy típica que es el mojito. Yo particularmente nunca lo he probado, pero sí es muy popular. Lo elaboran sobre todo en la bodeguita del medio en La Habana, aunque hay otras sucursales diseminadas por diferentes provincias del país. Por ejemplo, hay una muy famosa en Santa Clara, donde también ofrecen esta bebida. No sé si las personas de Cuba que verán este video han probado el mojito, pero la verdad que me causa mucha curiosidad probarlo, al igual que la bebida de República Dominicana que aquí nos acaban de mostrar. Béisbol. El béisbol es más que un deporte en la República Dominicana. Es una pasión arraigada en su cultura. Este país ha sido una fuente inagotable de talento para las grandes ligas de béisbol, produciendo una plétora de estrellas reconocidas mundialmente, desde Pedro Martínez hasta David Ortiz y Sammy Sosa. Sí. Bueno, y otro punto en común con República Dominicana que tenemos los cubanos es el béisbol, que a su vez es nuestro deporte nacional, que forma parte indispensable de nuestra idiosincrasia y a su vez ha dado grandes glorias al mundo del deporte. El lago más grande del Caribe. En medio de la exuberante geografía dominicana se encuentra el lago Enriquillo, el más grande y bajo del Caribe. Sus aguas, a menudo salobres,
albergan una rica diversidad de vida silvestre, incluidos cocodrilos americanos, convirtiéndolo en un destino único para la observación de la naturaleza. 7. Bueno, y en Cuba también podemos ver caimanes, específicamente en el sur de Matanzas, en un punto conocido como Ciénaga de Zapata. Yo creo que ese es el lugar de Cuba donde mayormente habitan estos reptiles y a mí me dan muchísimo miedo. Desde República Dominicana, comenta, me siento orgulloso de mi isla. 6. Cuna del merengue. La República Dominicana es reconocida mundialmente como la cuna del merengue, un género musical y de baile vibrante y enérgico. Esta forma de expresión cultural ha trascendido fronteras, conquistando corazones y pistas de baile en todo el mundo con su ritmo contagioso y sus melodías pegajosas. 7. Bueno, y quien nunca ha bailado un merenguecillo que no se da ni un pasillo, también lo he hecho. Aquí en Cuba también lo bailamos junto con otros géneros musicales como el casino, muy difundido por acá, el son, el cha-cha-cha, el mambo, aunque últimamente lo que se baila en Cuba es el reggaetón o un género nuevo que ha surgido ahora que es el reparterismo, que no me pregunten ni qué es eso, pero es lo que hay actualmente en el boom aquí en Cuba. La playa más larga del Caribe, con más de 48 kilómetros de longitud, la playa de Punta Cana es considerada la más extensa del Caribe. Sus aguas cristalinas y su arena blanca atraen a turistas de todo el mundo, convirtiéndola en uno de los destinos turísticos más populares de la República Dominicana. Bueno, y toda mi vida vengo escuchando de la playa de Punta Cana. Yo estaría muy feliz de poder ir algún día porque sus aguas se me asemejan mucho a Varadero, que es el destino turístico más popular en Cuba y que atrae a millones de turistas todos los años. Así que muy lindas las vistas que nos ofrecen aquí de la playa de Punta Cana. Y seguramente ustedes de República Dominicana la han visitado alguna vez, pero bueno, si usted no es de República Dominicana, déjenme saber en los comentarios si has ido a la playa de Punta Cana y qué te pareció. 8. Primer Catedral de América. La Catedral Primada de América, ubicada en Santo Domingo, es la primera catedral construida en América. Su construcción comenzó en 1512 y su imponente arquitectura colonial la convierte en uno de los monumentos más emblemáticos del país. 9. Santo Domingo, ciudad colonial más antigua. La ciudad de Santo Domingo es la ciudad colonial más antigua de América, fundada en 1498 por Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón. Su casco histórico, conocido como la zona colonial, es patrimonio de la humanidad y alberga numerosos edificios y monumentos históricos. 10. Riqueza biológica. La República Dominicana es uno de los países más biodiversos del Caribe, con una gran variedad de ecosistemas que van desde bosques tropicales hasta manglares y arrecifes de coral. Su flora y fauna única incluyen especies endémicas como el loro y la rana verde. Bueno, en Cuba tenemos también unos paisajes bellísimos, al igual que este que estamos observando aquí. Y tenemos varias especies endémicas, la ranita cubana, que es la más pequeña del mundo, y la cotorra, actualmente en peligro de extinción. 11. El ámbar más grande del mundo. La República Dominicana es famosa por su ámbar, y en particular por el ámbar azul, una piedra semipreciosa única en el mundo. El Museo del Ámbar en Santo Domingo exhibe la pieza de ámbar más grande del mundo, que contiene fósiles de insectos y plantas prehistóricas. 12. Cacao de alta calidad. La República Dominicana es uno de los principales productores de cacao del mundo y es conocida por su cacao de alta calidad. El país exporta una gran cantidad de cacao fino y de aroma, utilizado en la producción de chocolate de primera calidad. 13. Lerima. Bueno, déjenme decirles que también en la región oriental de Cuba, específicamente en Baracoa, también se cultiva el cacao. Con una calidad excelente, de él se produce el chocolate y unos petres de chocolate, señores, muy ricos, que actualmente están un poco perdidos. Hace rato que no me como un petre de chocolate de Baracoa, pero es el mejor chocolate de Cuba. 13. Lerimar, la piedra del Caribe. El Lerimar es una piedra semipreciosa única en el mundo que se encuentra exclusivamente en la República Dominicana, específicamente en la región de Barahona. Con su característico color azul celeste, el Lerimar es apreciado tanto por su belleza como por su rareza. 14.
Bueno, nunca había escuchado hablar de esta piedra, Lerimar. La verdad que me parece muy hermosa. Déjenme saber si ustedes han visto alguna vez esta piedra, porque para mí me resulta totalmente novedoso. Nunca había escuchado hablar de este tipo de piedra. El carnaval más colorido. El carnaval dominicano es una de las celebraciones más coloridas y animadas del país. Durante febrero, las calles de varias ciudades dominicanas se llenan de música, baile y disfraces extravagantes en honor a la tradición cultural africana y europea. 15 reservas naturales. Acá en Cuba también celebramos las fiestas tradicionales o más conocidas como parrandas. Se destaca ahí la parranda de Remedios que se celebra cada 24 de diciembre, que si ustedes no saben de qué se trata, los invito a ver uno de mis videos aquí disponible por el canal sobre las parrandas de Remedios para que conozcan un poco más de la cultura cubana y de nuestra idiosincrasia, así que los invito a pasarse por ese video. Se los estaré dejando también por la cajita de descripciones. La República Dominicana cuenta con una gran cantidad de áreas protegidas y reservas naturales que abarcan una variedad de ecosistemas, desde bosques nubosos hasta humedales. Estas áreas ofrecen oportunidades para la observación de aves, el senderismo y la conservación de la biodiversidad. 16 Monumento Natural Dunas de Baní. En la provincia de Peravia se encuentran las Dunas de Baní, un impresionante paisaje de dunas de arena que contrasta con el entorno tropical típico de la isla. Este monumento natural es único en el Caribe y ofrece un paisaje sorprendente para explorar. 17 Cuevas del Pomier. Estas cuevas, ubicadas en la provincia de San Cristóbal, son el sitio con la mayor concentración de arte rupestre del Caribe. Las Cuevas del Pomier contienen miles de dibujos precolombinos y son un importante sitio arqueológico para estudiar la historia indígena de la isla. Aquí en Cuba también hay infinidad de cuevas. Yo personalmente he podido visitar algunas aquí en mi provincia que no son muy reconocidas a nivel nacional o internacional, pero sí hay un centro turístico muy famoso que se llama las Cuevas de Bellamar, que sí están dentro de los destinos turísticos de aquí de Cuba. Nunca he ido, pero sí he visto imágenes y es realmente hermoso. 18 dominicanos famosos. La República Dominicana ha dado al mundo una gran cantidad de figuras famosas en diferentes campos, desde la música y el cine hasta el deporte y la literatura. Entre los dominicanos destacados se encuentran el cantante Juan Luis Guerra, el diseñador de moda Óscar de la Renta y la escritora Chunoú Díaz. Bueno, y déjenme decirles que el cantante Juan Luis Guerra es muy escuchado aquí en Cuba. Me vienen a la mente algunos artistas destacados de la cultura cubana en el ámbito de la música, la ya desaparecida cantante Celia Cruz, con su icónico Azúcar, muy inolvidable Celia y muy querida a nivel internacional. También otros cantantes como Rosita Fornés, y bueno, de los cantantes más actuales, así de los que más me gusta es Leoni Torres, que es un gran exponente de la música cubana y además es muy talentoso. 19. La primera universidad del Nuevo Mundo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo fue fundada en 1538 y es la primera universidad del Nuevo Mundo. Esta institución educativa tiene una larga historia y ha contribuido significativamente al desarrollo académico y cultural de la región. 20. República Dominicana. País diverso y acogedor. Más allá de sus paisajes impresionantes y su rica historia, lo más notable de la República Dominicana es la calidez y hospitalidad de su gente. Los dominicanos son conocidos por su alegría, su espíritu festivo y su capacidad para recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Y así concluimos nuestro viaje por las fascinantes curiosidades de la República Dominicana. Y bueno chicos, déjenme saber qué les pareció este recorrido curioso por República Dominicana. Entre las cosas que más me llamó la atención fue ver los puntos en común que tenía con nuestro país, como el béisbol, la naturaleza, sus playas, así como la belleza y calidez de su gente. Son, sin dudas, puntos en común que tenemos ambas naciones. Si te ha gustado este video, no olvides, como siempre, dejarme tu like, comentar y compartirlo para que así llegue a más personas y YouTube continúe recomendando este video. Nos vemos en la próxima y, por supuesto, con nuevas sorpresas. Chao, chao.